el final de los universitarios, ¿verdad? Y la certeza, ¿verdad? El final de los universitarios y la certeza estafa de hoy a la educación superior. Bueno, aquí nosotros lo que estamos hablando en esto, en este contenido realmente es, hemos estado haciendo varios análisis respecto al tema de la educación superior, y que no es algo nuevo, sino que es algo que ya venimos haciendo, porque bueno, para empezar este contenido vamos a tratar de leer literalmente lo que hemos venido trabajando. Y una profesión nunca fue una garantía si vienes de la clase obrera. Y sin olvidar, ¿verdad?, que se ha aumentado de manera generalizada la tasa de desempleo, y que si encuentran algo, por ejemplo, nosotros hablamos en un contenido en un momento de la uberización del trabajo, de cómo muchos profesionales en América Latina, ese fue un análisis que hicimos en América Latina con otros compañeros sobre la uberización del trabajo, ¿no? Y realmente no es algo nuevo. Aquí es donde muchas veces algunas teorías, en este caso el marxismo, es como una radiografía del sistema y habla de los ejércitos de reserva, ¿vale? Y esos ejércitos de reserva se ven como un fenómeno en el capitalismo. Entonces, el problema es, hay un documental que se llama El fin de los universitarios, en la que hay datos sobre organizaciones de Estados Unidos y el Reino Unido, y es algo que realmente parece mentira, pero no queremos mencionar teóricos puntualmente para no entrar en una cuestión que sesgue el argumento principal, que es realmente el hecho de una sociedad que no puede o genera las condiciones para que la gente que egresa de las universidades o con educación superior no haya una iniciativa, y vamos a empezar desde el Estado, la sociedad, lo comunitario, colectivo o el individuo, ¿eh? Porque no hay que descartar tampoco el aspecto psicológico en todo, y el aspecto de todo esto es, hace mucho tiempo realmente, por eso es importante de alguna manera tener los conocimientos para poder hacer algunos análisis. Muchos universitarios, incluso si hablamos en el contexto local para América Latina, en Honduras, antes del golpe, yo recuerdo que hablábamos ya con algunos compañeros sobre el tema de del empleo y la falta de condiciones para las personas que tienen educación superior o son universitarios, y justamente llegamos a la conclusión de la falta de una cuestión comunitaria. Pero esto no es algo tampoco aleatorio, al azar, no. El hecho que la gente que egresa a la universidad no se pueda organizar para trabajar de forma comunitaria y colectiva para enfrentar el desempleo, que realmente el desempleo es una parte estructural prácticamente del capitalismo. Cuando digo estructural, es análogo, inherente
O sea, jamás el capitalismo va a combatir realmente el desempleo y no podríamos remontarnos a eras o épocas anteriores, porque en el feudalismo incluso el siervo muchas veces no tenía o carecía, la palabra desempleo probablemente no existía, porque también los términos van en función de las épocas, ¿va? Los espíritus de la época, y antes de la revolución industrial, pues el siervo, desde la lógica y desde el análisis que trabaja cualquier acción que realices, ¿va? Pero trabajabas para alguien, o sea, había alguien que era la persona que, o sea, no eras totalmente dueño de tu fuerza de producción, ¿verdad? O sea, es una cuestión de juego de lenguaje, ¿verdad? Y si nos vamos atrás de la Edad Media, estaba la propiedad, o sea, el comunismo primitivo. Bueno, no creo que los neandertales hayan tenido como tal una jornada laboral, y así sucesivamente. Entonces es un fenómeno eh, que es bueno analizarlo desde algunos teóricos. En este caso yo pienso que el marxismo es una buena forma, sin importar tu tendencia ideológica, ¿va? De entender la economía como una radiografía, porque hay cosas que a mí me sorprenden respecto al tema del marxismo como una herramienta teórica, metodológica. Claro, hay toda una revisión sobre eso, pero por ejemplo cuando te hablan de los ejércitos de reserva, de la mano de obra especializada, en este caso se puede calificar a los universitarios como eso, pero hay algo curioso, y ahí entrarían de repente otros teóricos que van desde Kropotkin, Proudhon, Bakunin, ¿verdad? Pero ¿qué pasa entonces si se supone, y hay por ejemplo un dato de un video de hace 13 años de universidades cerradas en Ecuador? No sé exactamente en ese contexto quién era el presidente, porque todo es importante de alguna manera entender el contexto, pero se cerraron 3 universidades, pues. En Honduras, por ejemplo, ¿qué pasa? Universidades como UNITEC y CEUTEC, lideradas por Freddy Nasser, una persona que hace usufructo de prácticamente de las estructuras o de la estructura del Estado, en este caso con las técnicas. ¿Cómo puede liderar la comunicación? ¿Cómo puede generar un universitario con una mentalidad emancipadora y proactiva? ¿Va? Y vemos los errores de la autónoma, como Di Fernández, que es un rector ilegal, pero la ilegalidad a veces con la buena voluntad política se puede compensar o reivindicar. Pero como podemos ver, por ejemplo, dentro de los grandes errores del rector ilegal de la universidad es invertir millones en publicidad, salir en películas con influencers que no trascienden, tener en la seguridad a Roger Aguilar, un ex-316. Estamos hablando de un montón de desaciertos que, como ustedes pueden observar, esa es la política vernacular del país. ¿Va? O sea, en el país, entre más desaciertos tiene un político, llega al poder. Y ahora, que prácticamente si sos político mediocre, es porque venís de ser TikToker como Rachid y un montón de pendejos. Entonces vemos que la educación superior dejó de tener una crisis como las que conocíamos, y que el COVID fue determinante. O sea, ya no es más, ya va más allá de una protesta, va más allá de no tener CIAs, va más allá, todo esto lo tiene la U ahora. Hay agua, hay CIAs, pero lo académico, pues, o sea, cambiaron planes de estudio y todo, pero díganme, ¿de qué sirve que se hagan modificaciones a nivel de infraestructura y medianamente estructuralmente de la psicología social, o sea, cambios de planes de estudio y todo, si no hay empleo para los chicos? Imagínense desde la perspectiva psicológica el hecho de la frustración, incluso el desempleo prolongado te trae depresión, ¿va? Y eso, o sea, estamos hablando de desempleo prolongado, porque recuerden que también la depresión, o sea, el desempleo es una cosa y la desocupación es mucho más preocupante. Por ejemplo, imagínense una persona que viene de procesos de rehabilitación
y que tenga educación universitaria y que esté no solo en desempleo, sino en un tema de desocupación, que por eso es importante que el contexto político, económico, social, académico, ya que estamos hablando del sector académico, genere condiciones. Algunos dicen, no, pero es que tenés que esforzarte vos mismo, en ese discurso individualista de mierda, ¿va? Pero el problema es que el humano ha demostrado que no puede solo. Eso es un punto desde lo terapéutico. Imagínense esta persona, sin empleo, con educación, pero por joder, desocupado. Es una carga para la sociedad. Y toda esa inversión, ahí es donde yo analizo realmente también, desde una perspectiva psicosocial. O sea, hay varias cosas que a mí realmente de la educación superior pública quiero hacer como acotaciones. Y por ejemplo, ahorita con el ilegal rector Odir Fernández, que prácticamente, si usted monitorea Radio Miki y usted tiene claro que nosotros venimos y tenemos más de 2 años de decir que ese hueputa es ilegal, entonces usted va a decir, no, este maje, desde que entró este pedazo de mierda, la rectoría ha dicho esto. ¿Por qué? Bueno, Odir es el pacto de la embajada y tratos y negociaciones políticas. Y eso lleva a algo que para mí, sin importar la definición o la denominación que le pongan, es un agendador. Yo le voy a decir algo. Ser un agendador no le garantiza nada. Por mucho que usted trate de cumplir una agenda, no existiría la palabra agenda y no existiría tampoco la palabra manejo de contingencias. Entonces, un líder que no puede manejar las contingencias, un líder que no puede ser propositivo. Por ejemplo, una de las cosas que abiertamente critico de Luis Fernández es por qué prescribieron las becas. Porque los que nos ganamos una beca de diferentes maneras, recuerde que la beca no solo es por excelencia académica, la beca pueden ser por bonificaciones, las becas pueden ser por práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que la gente es bueno que tenga educación y estoy a favor de la educación, pero no de la educación privatizada ni de una educación que no emancipe. Entonces, dijo que las becas ya no. O sea, ¿qué contraste hay entre un rector que viene y sale haciendo películas que no sirven, y sale hablando con influencers, sale hablando con un montón de imbéciles y metiendo mucho dinero en publicidad, pero prescriben las becas? ¿Usted sabe cuánto dinero le debe la universidad a gente relacionado con el tema de becas? Mucho dinero. Solo en el área de psicología, en el año 2013, con el programa APS, que fue uno de los programas que, gracias a Julieta Castellanas, que se cagó en la educación superior, ¿va? Porque de cemento no vive el estudiante, ¿va? Se perdieron, ¿va? Aproximadamente, para la práctica 2013, que estaba de vicerrector Ajax Iría, que me cansé de buscarlo, ese cabrón, para que me pagara mi beca, ¿va? 1 millón de lempiras en ese momento, ¿va? ¿Qué pasa? Como la psicología está en todo, algunos se resignaron a nunca, escuche bien, porque esa es parte del entendimiento, ¿va? Nunca se dignaron en cobrar esa beca. Algunos dijeron que no tenían necesidad, etc. Entonces, o sea, ¿cómo va a invertir usted en publicidad, imagen pública, etcétera? Si usted viene y niega, no tiene que ser un erudito, usted va de las ciencias sociales, la publicidad, para saber que la expresión de métate con el santo, pero no con la limosna, tiene peso, ¿verdad? Cuando hablas sobre meterse con el santo y no la limosna, para que los perros ladren. Decía el Quijote, cuando los perros ladran es porque algo está pasando. Creo que se refería al hecho de saber que no solo son nuestras mascotas, sino también lo que significa tenerlas y los mensajes que pueden dar. Bueno, hagamos un minuto de silencio para ese fantasma que está pasando.
Estas producciones Radio Mickey, donde va a escuchar helicópteros, perros ladrar y bombas caer. Radio Mickey, nos reímos de todo en vez de llorar. ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo puede ser que van a invertir en publicidad y prescribe eso? ¿No? Justamente ahorita hemos estado tratando de leer, y ustedes pueden ver algunas cosas relacionadas al tema de la comunicación, pero más desde un folleto de los años 92.000. Y para mí una educación superior que no pone en contexto, o sea, el discurso que se está manejando, y por eso pasó esto de estas universidades cerradas en Ecuador, es que ese discurso de innovación muchas veces carece de contexto. O sea, ¿cómo puedes hablar de innovación en un país que, por ejemplo, no hay ningún tipo de industria? Ni de entretenimiento, tecnológica, cultural, etc. Desde ahí. ¿Va? O sea, el tema de la innovación sin un contexto. Porque recuerden que la palabra innovación viene prácticamente de algo en lo que ya hay una plataforma para trabajar. No puedes decir innovación empezando de cero. O sea, cuando hablas de innovación hay algo que precede o anterior a eso. O sea, venimos y decíamos que el teléfono tuvo, digamos, en su momento, la innovación de las aplicaciones. Es un ejemplo sencillo. El mismo teléfono, casi el mismo proceso, la misma función, solo que la innovación fueron las aplicaciones. El problema del lenguaje en la actualidad, y por eso hay muchos autores incluso vinculados a eso que se han tomado en cuenta, ¿me entienden? Es que en el papel todo cabe y las palabras todo lo aguantan, ¿va? Entonces, yo me sorprendo cuando viene Odi Fernández y empieza a hablar de la innovación y estamos hablando de índices preocupantes. Por ejemplo, en el Reino Unido, desde el 2018 hasta la actualidad, o sea, escuche bien que hasta, estamos hablando casi de 8 años en el que los universitarios, y principalmente los que no tienen experiencia, ha habido un deterioro. Por ejemplo, mire, la publicación, hay varias publicaciones, ahí voy a poner en la descripción, va, la fuente, por lo menos esta. Las publicaciones de empleo en un sitio, ¿va?, web han disminuido, y ahí les voy a poner el dato, en un 15%, mientras que las solicitudes por empleo han aumentado un 30%. Y no solo en Estados Unidos, eso pasó en Estados Unidos. ¿Va? O sea, disminuyen las oportunidades de empleo y aumentan las solicitudes. Universitarios en el imperio, ¿va? ¿No? Y en Inglaterra hay una caída del 35%. Por otro lado, se está hablando de la IA como algo que está desplazando al universitario. Estos son temas que hay que continuar, pero no se puede hablar de innovación si no se generan condiciones laborales.